Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Este miércoles es el 31 de enero, fecha que nos trae la memoria de San Juan Bosco. Él nació en el año 1815 en la diócesis de Turín. Tuvo una infancia que no fue fácil, de niño pobre que tuvo que trabajar desde una edad muy temprana, pero que con tesón estudió, porque quería ser sacerdote de Jesucristo. Y una vez hecho sacerdote, puso toda su vida al servicio de la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Junto con otros compañeros entusiastas como él, fundó la congregación salesiana. Tuvo en su vida extraordinarios sueños proféticos acerca de la Iglesia y de distintas situaciones y acontecimientos eclesiales. El Señor le dio también gracia para escribir algunas obras, principalmente en defensa del cristianismo, obras de carácter apologético. Murió santamente en el año 1888, después de ver a su congregación extendida por muchos países. Escuchamos el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy, de este miércoles de la cuarta semana. Es de San Marcos. Hoy, en el capítulo 6 del Evangelio, leemos los versículos 1 al 6, que dicen así: En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. No nos cuentan los evangelistas muchas visitas de Jesús al pueblo al que estaba ligado por tantos motivos, porque se había criado allí, porque su madre, la Santísima Virgen María, seguía habitando allí. Nazaret. El Señor se ha desprendido de aquel hogar de Nazaret, donde seguramente ha sido tan feliz en compañía de María y de José durante muchos años. Pero esta visita a Nazaret es una visita bien sonada, y de ella se hacen eco distintos evangelistas. El Señor no vuelve solo a su pueblo. No se trata solamente de una visita familiar para ver a su madre. Podía haber hecho esa visita él solo, pero no. Él va en compañía de todos sus discípulos. Y esto, en una aldea del tamaño de Nazaret, tendría que ser muy notable, porque en Nazaret nunca pasaba nada, nunca había pasado nada, y es una aldea de población mínima. Que se presentara Jesús acompañado de muchas personas. Recuerden que ya había multitudes que le seguían. Tenía que ser
un acontecimiento verdaderamente sorprendente. El Señor no ha querido llegar allí a la caída de la tarde, él solo, hospedarse con María, pasar una serie de horas, estar con ella, comer con ella, partir al día siguiente de una forma discreta, casi anónima. De ninguna manera. Llega como el maestro que es, como el maestro en el que se ha convertido, pero bajo esa imagen, con esa presentación, sus paisanos apenas lo reconocen, por eso se deshacen en preguntas. Cuando llegó el sábado, y no sabemos exactamente qué día de la semana había llegado, pero hasta aquel día del sábado se produciría una expectación grandísima. Los industriosos habitantes de Nazaret seguirían trabajando en sus distintos oficios, en el campo, cuidando animales o con sus pequeñas artesanías. José, padre putativo de Jesús, había sido un artesano en el pueblo. Pero cuando llega el sábado, toda la aldea concurre a la sinagoga, seguramente un edificio hecho de adobe, de cañas, un edificio muy simple, muy pobre, muy sencillo. Todo el mundo se reúne allí. Y él empieza a enseñar. No les defrauda con su enseñanza. La multitud que lo oía, allí estaba todo el pueblo, además de muchísimos de sus discípulos, se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? Evidentemente de allí, del pueblo, no podía haberlo sacado. Jesús, como todos los niños, por otra parte, ha aprendido a leer y a escribir, y ha aprendido a leer y a escribir en la Sagrada Escritura. Quizás guiado y ayudado por sus padres, por María y José, quizás también el rabino del pueblo, que uniría el desempeño de otra profesión al cuidado también de la sinagoga, quizás el rabino de su pueblo ha tenido también algo que ver, una palabra que decir en la formación religiosa de aquel niño. Pero ahora, todo aquello que Jesús está hablando, aquella interpretación nueva, llena de autoridad que da la palabra de Dios, aquella nueva visión sobre la ley. Recuerden cómo Jesús predicaba en el Sermón de la Montaña. Se dijo a los antiguos, habéis oído que se dijo a los antepasados, tal cosa, pero yo os digo, y con una autoridad que se pretendía no ya semejante, sino superior a la de Moisés, padre del pueblo, el gran legislador. Jesús daba esas visiones de lo que Dios quería, de lo que Dios esperaba de los hombres. ¿De dónde saca todo eso? Es normal. Hay un misterio que rodea, que envuelve la vida de aquel hombre, de aquel paisano de Nazaret. Evidentemente no lo ha aprendido de José, ni del rabino del pueblo, ni de María. Son gente sencilla. Él no ha ido nunca a estudiar en Jerusalén a los pies de un rabino famoso, ni ningún maestro de alguna importancia se ha establecido jamás en la aldea para enseñar. ¿De dónde, pues, saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Porque reconocen que sus palabras están llenas de sabiduría. El término sabiduría en Israel tiene un significado preciso. No se trata simplemente de la erudición, sino de un conocimiento nuevo, profundo y veraz sobre la realidad de las cosas. Un conocimiento profundo sobre la vida, sobre la historia, sobre Dios. Y ellos reconocen que Jesús está lleno de sabiduría, pero ¿a través de quién le ha llegado? Esa pregunta es interesante. Si los habitantes de Nazaret hubieran perseverado en aquella pregunta, posiblemente antes o después hubieran llegado a la fe. Porque si nada de esto lo sabe Jesús por transmisión humana, no son sus padres
en la tierra, no es su rabino, ni ha tenido ningún otro maestro en la tierra. La deducción tiene que ser sencilla, fácil. Es una sabiduría divina. Esto ha tenido que serle revelado de parte de Dios. Este es el gran maestro esperado por los hombres. Pero quizás se multiplican demasiadas preguntas y los hombres no son capaces de pararse y reflexionar, pensar, no son capaces de orar, y de esta manera no llegan a una respuesta que les satisfaga, no llegan a una conclusión, porque no es solamente la sabiduría que rezuma de las palabras de Jesús, sino que ellos se siguen preguntando, ¿y esos milagros de sus manos? No sabemos si ha realizado ya algún signo en Nazaret. Lo que sí es cierto, que antes Jesús ha realizado milagros en los pueblos vecinos. Allí, por su falta de fe, no podrá realizarlos. Pero la fama precede a Jesús. Quizás ellos están al acecho, llenos de una expectación tremenda, a ver si también en su pueblo hace los milagros que se le atribuye haber hecho en otros pueblos, en otros lugares. Esos milagros de sus manos. Es esa la pregunta, pero tendríamos que completarlo. ¿Por arte de quién los hace? ¿Por el poder de quién los hace? Pregunta que intrigó tanto a los doctores de la ley fariseos. Si no es por obra de Dios, será por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. De esta manera blasfemarían terriblemente algunos doctores de la ley que, creyéndose sabios según los criterios de este mundo, se habían hecho profundamente necios, y creyendo en su vanagloria alabar y reverenciar y servir a Dios, estaban profundamente ofendiendo a Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo y atribuyendo al demonio la bondad, la misericordia, la acción divina que ungía las obras de Jesús. Y esos milagros de sus manos, cuánta falsa expectativa por ver milagros, ellos que no tenían fe. El Señor siempre exige de los hombres, exige de nosotros, de cada uno de nosotros, en primer lugar, la fe. Luego vendrá el signo, pero la fe tiene que ir por delante. Una fe que nos lleva al encuentro personal, una fe que termina llevándonos a la oración, a la amistad, al trato de tú a tú con Jesucristo. Recuerden en el Evangelio de la misa de ayer, la mujer que padecía flujos de sangre. Ella acude a Jesús llena de una profundísima fe, pensando que con solo tocarle los vestidos quedaría curada. Y efectivamente, esa fe no queda defraudada, queda curada, pero eso no basta. El Señor no cesa de buscarla. ¿Quién me ha tocado? Pregunta en varias ocasiones y mira alrededor. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos se extrañan, todos te apretujan y tú preguntas eso, ¿quién me ha tocado? Pero todo esto es para que la mujer salga de ese anonimato y acepte entrar en un diálogo con él, para que la mujer venga a postrarse ante él y a reconocer y a narrar lo que ha pasado y a dialogar con Jesús, de forma que él entonces la mira y le dice: hija, tu fe te ha salvado. La curación ya se ha producido, pero era preciso haber llegado a la oración, a la acción de gracias para alcanzar la salvación. Pues aquí pasa lo mismo. Los nazarenos acechan a Jesús, esperando vanamente que Jesús obre milagros, y entonces discernir si esos milagros son dignos de crédito o no. Pero la actitud que quiere el Señor es bien diferente. El Señor quiere primero la fe, quiere la postración de aquella mujer, quiere la acción de gracias rendida,
quiere que se dejen a un lado todas las dudas y sospechas sobre su persona, porque son dudas y sospechas sobre Dios. Y eso el Señor no puede tolerarlo. No es este, siguen diciendo, el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Le llaman a Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque había ejercido como tal en aquella aldea. Seguramente primero ayudando a José y después habiendo aprendido el oficio de José tras la muerte de éste. Por algún tiempo ha seguido ejerciendo el oficio en Nazaret. ¿Cuántos habrían recibido algún trabajo de Jesús? ¿Tendrían en sus casas algún elemento, utensilio realizado por las mismas manos de Jesús? ¿Alguna reparación, algún trabajo hecho por Jesús por sus manos? Es el carpintero. Y creen conocerle porque conocen a su familia, el hijo de María, y citan nombres de hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y hermanas que viven aquí con nosotros, que viven en el pueblo. Ya sabemos que Jesús es el Hijo único de Dios, pero también es el Hijo único de María. Jesús no tiene un sentido estricto hermanos. Sin embargo, llaman hermanos a todos sus parientes, llaman hermanos a lo que serían sus primos, y esa parentela sí reside en Nazaret y en los alrededores. Santiago, José, Judas, Simón. Seguramente este Santiago y este Judas son Santiago el menor y Judas Tadeo, primos de Jesús, pero también apóstoles suyos. Sus hermanas viven aquí entre nosotros, y la cercanía va a engendrar menosprecio. Piensan que Jesús es menos porque es conocido. Han revelado su ignorancia, no han sido capaces de responder a las preguntas que se hacían, de dónde saca todo eso y qué sabiduría es esa. Sin embargo, a pesar de todo, no se abren a la admiración ante los portentos de Dios, sino que desprecian la obra de sus manos. Esto, dice San Marcos, les resultaba escandaloso. ¿Por qué escandaloso? Escándalo es aquello que hace tropezar, que invita al pecado. En este sentido les resultaba escandaloso, porque todo esto no sólo no les movía a la fe, sino que les movía, como hemos dicho, al menosprecio, a la banalización en relación con la enseñanza de Jesús, a la desconfianza acerca del origen de su doctrina y también a la desconfianza en cuanto a la veracidad y la utilidad de los milagros que se le atribuían a Jesús. Les resultaba escandaloso. Y Jesús les decía. ¿Cuándo se lo decía? ¿Lo diría en la sinagoga el sábado cuando enseñaba? ¿Lo diría tras dejar la palabra y que la gente siguiera murmurando y comentando? ¿Lo diría Jesús aquella tarde del sábado, ya en casa, quizás con María, cuando tanta gente iría y vendría con sus comentarios, con sus chismorreos que llegarían a sus oídos? Jesús decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Era el signo de los profetas, escogidos de entre los hombres por Dios, para ser enviados otra vez a los hombres por Dios, con un mensaje, con una admonición, a veces con una amenaza, otras con una enseñanza, tal vez con una palabra de consolación. Pero los profetas normalmente en su tierra, en sus pueblos, eran profundamente despreciados o perseguidos. ¿Quién es este? ¿Qué se cree este
para venirnos a decir estas cosas? ¿Es que se cree superior a nosotros, que está por encima de nosotros? ¿Quién se ha creído que es? Esa actitud propia del hombre miserable, que tiende a rebajar a todo aquel en que brilla el mérito, la cualidad o el don de Dios. Esa actitud miserable censuró y juzgó a Jesús. Él la sintió dolorosamente a su alrededor, sintió dolorosamente que su madre sufriera a consecuencia de esas habladurías, de esos comentarios malintencionados. Por eso aludió a lo que posiblemente era un dicho popular, aquello de que nadie es profeta en su tierra, y dijo: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y lo que sigue a continuación no es ni mucho menos un castigo por la incredulidad de sus paisanos. Es una consecuencia directa de esta incredulidad. No pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. San Marcos es el evangelista que lo dice con mayor claridad y con mayor valentía. No pudo hacer ningún milagro, porque la gracia de Dios solamente puede abrirse paso cuando el hombre le abre las puertas de su corazón. Desde su libertad acoge la gracia de Dios. Cuando el hombre se cierra en su pecado, en su estrechez, en su oscuridad, en su falta de amor, Dios sólo puede golpear las puertas del hombre, solamente puede llamarle con insistencia, pero no puede derribar con violencia esas puertas que la libertad humana ha cerrado. Sólo, añade, curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Hay algunas personas, algunas pocas personas que confían en él, que lo llaman, que lo buscan, que le piden esa benéfica imposición de manos. A ellos sí los curó, los pudo curar, y se extrañó de su falta de fe. Este es el comentario de San Marcos, la extrañeza de Jesús, el asombro de Jesús, que está conociendo por experiencia a qué abismos de cerrazón, de oscuridad y de desamor se rinde el corazón humano. Se extrañó y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Ese fracaso en Nazaret no viene de ninguna manera a tumbar por tierra la misión de Jesús. Él continúa. Allí donde haya alguien que quiera escucharle, el Señor va a seguir haciendo sonar su palabra. Que sea también en nuestros oídos y en nuestros corazones. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.